En la lectura del testamento, el abogado del abuelo me dio un cheque de 650 millones. Mis padres me lo quitaron de las manos y lo quemaron, no los detuve. Solo sonreí. Lo que destruyeron fue en realidad. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El olor me golpeó primero. No era el aroma limpio y terroso de la arcilla de Puebla, ni el olor a ozono antes de una tormenta. Era una mezcla pesada. Caoba vieja, cuero de encuadernaciones legales y el penetrante y dulce aroma de los lirios. Lirios blancos, de funeral. Llevaba 10 años sin olerlos juntos, desde el funeral de la abuela. Estaba sentada en la esquina de la sala de juntas del licenciado Baltasar, con la espalda recta, sintiendo como el vestido negro de lino barato me picaba en la piel sudorosa. No estaba aquí por el dinero. Estaba aquí porque se lo había prometido a mi abuelo, don Ramiro. Tienes que estar allí, Elodia, me había suplicado en el hospital, con su mano huesuda apretando la mía. Prométemelo. Tienes que ver sus caras. Y ahora las estaba viendo. Mi madre, Genoveva, estaba sentada frente al escritorio del abogado, fingiendo secarse una lágrima inexistente con un pañuelo de seda. Su collar de perlas, perfectamente redondo, brillaba bajo la luz fluorescente. A su lado, mi padre, Héctor, tosía nerviosamente en su puño, un hombre reducido a una sombra por años de obediencia a mi madre. Y luego estaba Leonel. Mi hermano mayor. El niño de oro. Leonel estaba recostado en su silla, con las piernas cruzadas, mirando su teléfono con una media sonrisa. Llevaba un traje italiano brillante que gritaba, nuevo dinero, y era completamente inapropiado para un duelo. Él no estaba de luto, le estaba esperando su coronación. Era el heredero de Talavera de la Luz, la legendaria fábrica de cerámica que mi abuelo había construido desde la nada. El licenciado Baltasar, un hombre tan seco y formal como los documentos que tenía delante, carraspeó. Estamos aquí para leer la última voluntad y testamento de don Ramiro Arteaga. Mi madre guardó su pañuelo. Leonel bloqueó su teléfono y lo dejó sobre la mesa, con un chasquido impaciente. El abogado comenzó a leer. Fue rápido. El Penthouse en Polanco, en la Ciudad de México, para Leonel. Leonel asintió, como si fuera un hecho. La casa de descanso en Acapulco y una generosa donación a su fundación de caridad favorita para mis padres. Mi madre frunció los labios, claramente esperaba más. Y finalmente, dijo el licenciado Baltasar, haciendo una pausa que pareció helar el aire. El grueso de la herencia, incluyendo la totalidad de la fábrica Talavera de la Luz, sus propiedades asociadas en Puebla, y el total de sus activos financieros. Leonel se inclinó hacia adelante, su sonrisa ensanchándose. Un total de 650 millones de pesos. El aliento se me atoró en la garganta. 600. Se legan a mi nieta, Elodia Arteaga. Silencio. Un silencio tan pesado que podía oír el zumbido del aire acondicionado. Mi madre fue la primera en moverse. No, susurró. Leonel parpadeó, su sonrisa se congeló y luego se hizo añicos. ¿Qué? Es imposible, gritó mi madre, Genoveva, poniéndose de pie de un salto. Su silla chirrió hacia atrás. Esa mocosa desagradecida. Nos abandonó. Es un error. El viejo estaba senil, rugió Leonel, golpeando la mesa. El licenciado Baltasar no se inmutó. El testamento fue firmado hace un mes, don Leonel. Con 2 testigos y un notario. Don Ramiro estaba en pleno uso de sus facultades. Con calma, el abogado sacó una chequera, escribió en un cheque grande, de esos ceremoniales, y lo firmó. Luego, tomó un sobre grueso con el sello de cera personal de mi abuelo. Señorita Elodia. Esto es para usted. Me levanté sobre piernas temblorosas.
Avancé. Mi mano rozó el papel. Fue entonces cuando Leonel explotó. «Tú no te mereces nada», gritó, y se abalanzó sobre el escritorio. Me arrebató el cheque de la mano. El papel se rasgó un poco en la esquina. «Leonel, quémalo», siseó mi madre. «Quémalo ahora. ¿Crees que este dinero te compra el regreso, traidora?», me espetó mi padre, Héctor, encontrando por fin su voz. Leonel sacó su encendedor cipo de cromo. Lo había tenido desde la preparatoria, un símbolo de su rebelión de niño rico. Con un movimiento teatral, encendió la llama. «No te atreverás», dijo el licenciado Baltasar, pero su voz se perdió. El fuego lamió el borde del cheque. La cifra, 650 millones, comenzó a enroscarse y a volverse negra. Mientras Leonel sostenía el cheque en llamas como un trofeo, mi madre, Genoveva, agarró el sobre grueso que estaba en mi otra mano, lo rasgó por la mitad y luego otra vez, arrojando los pedazos de la última carta de mi abuelo al suelo. «Esto es lo que obtienes por darle la espalda a tu familia», dijo ella, con el rostro contorsionado por el odio. Me quedé quieta. El calor de la llama me llegaba a la cara. El olor a papel quemado llenaba la habitación, mezclándose con los lirios. Ellos me miraban. Los tres. Esperando que gritara. Esperando que suplicara. Esperando que me derrumbara como siempre lo hacía. Así que hice lo único que mi abuelo me había pedido que hiciera. Hice acopio de todo el dolor, toda la humillación, todos los años de ser invisible, y lo convertí en una cosa. Sonreí. No fue una sonrisa grande. Fue pequeña, tranquila, casi compasiva. Y esa sonrisa los volvió locos. Vieron que no estaba rota. «¿De qué te ríes, estúpida?», siseó Leonel, soltando el último trozo carbonizado del cheque. No dije nada. Simplemente mantuve la sonrisa, sintiendo el peso del pequeño objeto duro en el bolsillo de mi abrigo. No lloré. No supliqué. Porque ellos no tenían idea de lo que acababan de hacer. Pensaron que habían quemado mi herencia. Lo que no sabían era que acababan de caer en la trampa final de mi abuelo. Salí de la oficina del licenciado Baltasar y el ruido del tráfico del centro de Puebla me golpeó como una pared. El olor a camote y el humo de los autobuses reemplazaron el aroma de los lirios y el papel quemado. Me temblaban las piernas, pero me obligué a caminar. Cada paso era un esfuerzo consciente para no huir, para no hacer lo que siempre había hecho. Huir. Leonel siempre decía eso. Tú siempre huyes, él odia. Y tenía razón. Mientras caminaba por la calle 5 de Mayo, los recuerdos, mi museo del dolor personal, comenzaron a reproducirse en mi cabeza. El primer objeto en la exposición, mi cumpleaños número 16. Yo había pedido una sola cosa, un pequeño horno de cerámica. Un horno de segunda mano, incluso uno eléctrico pequeño. Había encontrado uno por 5,000 pesos. Mi madre, Genoveva, se había reído. «Qué ocurrencia tan sucia, querida. ¿Dónde pondríamos esa cosa tan fea?». En su lugar, me regaló un libro de arte de pasta dura sobre artistas europeos, que olía a pegamento y decepción. Esa misma noche, mi padre le entregó a Leonel, que cumplía 18 años en 2 meses, las llaves de un auto deportivo nuevo. «Para que empieces a sentirte como el hombre de la casa», dijo mi padre, dándole una palmada en la espalda. Leonel me miró por encima del capó del auto y se encogió de hombros, como diciendo, «Así es la vida». El segundo objeto, la boleta de calificaciones falsificada de Leonel. Estaba en la universidad, en una prestigiosa escuela de negocios privada, y estaba reprobando. Lo había escuchado discutiendo con mi padre en el estudio. «Papá, solo necesito que hagas una llamada». Una semana después, mi padre hizo una generosa donación anónima a la biblioteca de la universidad. Las calificaciones de Leonel se convirtieron mágicamente en aprobatorias. Ese mismo semestre, gané mi primer premio de arte. Un pequeño concurso local de cerámica. El premio era solo un listón azul y 500 pesos. Cuando llegué a casa, emocionada,
mi madre estaba organizando una de sus cenas de sociedad. Vio el listón y la pieza de cerámica que traía. «Oh, qué lindo, Elodia», dijo, distraída. «Pero guarda eso, ¿quieres? No cuelgues el listón en la sala. Choca con los muebles». El tercer objeto, el más grande, la fábrica. Talavera de la Luz no era solo un negocio. Era el alma de mi abuelo. Yo pasaba horas allí después de la escuela, no en las oficinas de ventas con aire acondicionado donde Leonel hacía sus prácticas, sino en los talleres de atrás, con los artesanos. Me encantaba el olor de la arcilla húmeda, el calor de los hornos, la precisión de los pinceles aplicando el azul cobalto. Los artesanos me enseñaron a tornear, a mezclar los pigmentos. Mi abuelo me veía desde la puerta de su oficina, asintiendo en silencio. Leonel, por otro lado, veía la fábrica como un conjunto de números. «Abuelo, estamos perdiendo dinero», le oí decir un día, con su tono de sabelotodo recién salido de la universidad. «Estos artesanos son demasiado lentos. Podemos automatizar el 70% del proceso. Producir en masa. Optimizar». Recuerdo la mirada de mi abuelo. Fue fría. «Leonel», dijo, su voz tranquila pero cortante, «somos una fábrica, sí. Pero no somos un museo. Somos guardianes de una tradición. El día que reemplaces a un hombre por una máquina para ahorrar centavos, será el día que esto deje de ser Talavera de la Luz y se convierta en una vulgar maquiladora». Leonel se puso rojo. «Es solo negocios, abuelo». «Entonces no sabes nada de este negocio», respondió mi abuelo. Pero Leonel tenía el apoyo de mis padres. «Tiene visión», decía mi madre. «Está listo para tomar el control». Y luego, el objeto final. El que me hizo huir. Tenía 19 años. Había regresado de mi primer año en la Escuela de Arte en la Ciudad de México. Llegué a casa para las vacaciones de verano y subí a mi habitación. Pero mi habitación ya no estaba. Las paredes habían sido pintadas de un gris estéril. Mi cama, mi escritorio, mi pequeño torno de práctica, todo había desaparecido. En su lugar, había una máquina de pesas multifuncional y un espejo del piso al techo. Olía a sudor y metal. Era el nuevo gimnasio personal de Leonel. Bajé las escaleras, confundida. Encontré mis cosas, mis cerámicas, mis libros de arte, mis cuadernos de bocetos, todo apilado en cajas húmedas en el almacén del jardín. Leonel me encontró allí, de pie entre los restos de mi vida. «Ah, hola», dijo, secándose el sudor del cuello con una toalla. «Mamá dijo que como ya nunca estabas aquí, podía usar el espacio. No te pongas dramática. Además, esa basura solo estaba acumulando polvo». Basura. Miré mis piezas, algunas rotas por la mudanza. Esa noche, no dije nada. Empaqué una mochila con la ropa que me quedaba, tomé mis ahorros del premio de arte y salí de la casa. No me despedí. Me fui a la Ciudad de México y no miré atrás. Durante 10 años. Y ahora, caminando por Puebla, el humo del autobús picaba en mis ojos. No. No era el humo. Eran lágrimas. Leonel tenía razón. Siempre huía. Pero mientras mi mano rozaba el objeto duro en mi bolsillo, lo supe. Esta vez no. Esta vez, la cobarde, la artista inútil, se iba a quedar. Mi mayor conflicto, sin embargo, nunca fue con Leonel. Él era predecible. Su crueldad era simple, impulsada por la codicia y los celos. Era fácil de odiar. El verdadero conflicto, la herida más profunda, venía de mi madre, Genoveva. Ella no odiaba mi arte. Ella me odiaba a mí. Para entender a mi madre, hay que entender Puebla. O al menos, su versión de Puebla. Una sociedad cerrada, de familias antiguas, donde el, que dirán, es la moneda más valiosa. Mi padre venía de una familia con apellido pero sin dinero. Mi madre, hija de un industrial, lo vio como un proyecto. Y Talavera de la Luz,
El imperio que mi abuelo Ramiro construyó con sus propias manos, fue su boleto de entrada a la élite. Genoveva era la personificación de la fachada. Todo en nuestra vida era una actuación para la sociedad poblana. La casa impecable. Las cenas de caridad. Los hijos perfectos. Leonel era el hijo perfecto. Un tiburón de los negocios, guapo, a su manera arrogante, destinado a triplicar la fortuna familiar. Él encajaba en el molde. Yo no. Yo era la artista. La rara. La que llegaba a las cenas familiares con arcilla bajo las uñas y pintura en el cabello. Era una mancha en su imagen perfecta. El punto de ruptura definitivo ocurrió hace unos 3 años. Había conseguido mi primera exposición individual en una galería pequeña pero respetada en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Fue un gran logro. Había trabajado día y noche durante 1 año. La exposición se llamaba Luz Rota. Mi arte había evolucionado. Inspirada por el kintsugi, la filosofía japonesa de reparar cerámica rota con laca de oro, yo había aplicado la técnica a la talavera. Tomaba piezas tradicionales de talavera que habían sido descartadas por pequeñas imperfecciones, las rompía deliberadamente y luego las volvía a ensamblar, rellenando las grietas con oro líquido. Para mí, era un símbolo. Era tomar lo roto, lo imperfecto, y hacerlo no solo entero de nuevo, sino más hermoso y fuerte por sus cicatrices. Era, en esencia, mi propia biografía en cerámica. Invité a mi familia. Sabía que era una estupidez, pero una pequeña parte de mí todavía anhelaba su aprobación. Leonel y mi padre no fueron. Demasiado trabajo, fue la excusa. Mi madre sí fue. Llegó tarde, justo en medio de mi charla con un crítico de arte. Entró en la galería no como una madre orgullosa, sino como una inspectora de salud. Llevaba un traje de diseñador y su rostro estaba tenso por la desaprobación. La vi caminar por la galería. No miraba las piezas, y miraba a los otros asistentes. La vi saludar con una sonrisa forzada a la esposa de un banquero que también estaba allí, la señora Castillo. Me acerqué a ella cuando estaba frente a mi pieza central, un jarrón de talavera clásica que había reensamblado, con vetas de oro brillando bajo las luces. Mamá. Qué bueno que viniste. Ella no me miró. Siguió mirando la pieza con el ceño fruncido. ¿Qué es esto, Elodia?, dijo en voz baja, pero su tono era gélido. Es mi trabajo, mamá. ¿Se llama? Me refiero a qué es esta cosa, me interrumpió. La señora Castillo me acaba de preguntar por qué estás exhibiendo losa rota. Pensó que era una especie de broma de mal gusto. Sentí un golpe frío en el estómago. No está rota, mamá. Está reparada. Es la filosofía. Es vergonzoso, Ciceo, su voz ahora un susurro venenoso. Tu abuelo construye un imperio basado en la perfección. La talavera de la luz es conocida mundialmente por no tener un solo defecto. ¿Y tú? ¿Su nieta? ¿Te dedicas a celebrar lo defectuoso? ¿A restregarnos en la cara la basura? No es basura, es. Es feo, Elodia. Su voz subió un decibelio, y varias cabezas se giraron. Estás manchando el legado de tu abuelo con esta basura pretenciosa. ¿Qué van a pensar nuestros amigos? ¿Que estamos en la ruina y tenemos que pegar los platos rotos? El crítico de arte que había estado elogiando mi trabajo momentos antes, ahora miraba incómodamente hacia otro lado. Fue una humillación pública y calculada. Me di la vuelta y me alejé de ella. Me encerré en la pequeña oficina de la galería y no salí hasta que ella se fue. Esa noche, vendí casi todas las piezas. Incluyendo la pieza central, que fue comprada por un coleccionista anónimo por una suma considerable. Pero no importaba. Mientras regresaba a mi departamento esa noche, entendí. Mi madre no odiaba mi arte. Odiaba mi metáfora. Para ella, yo era la grieta en su fachada perfecta. Yo era la luz rota. Y en lugar de verme como algo valioso por mis cicatrices,
Solo quería barrerme debajo de la alfombra. Después de esa noche, dejé de llamar. Dejé de intentarlo. Me refugié en mi trabajo y me dediqué a mi arte. Me había convertido, oficialmente, en la artista fantasma de la familia Arteaga. Y así era como les gustaba. Llegué a mi pequeño departamento rentado en un edificio antiguo cerca del centro de Puebla. Era pequeño, apenas un estudio, pero las ventanas eran altas y la luz era buena. Olía a trementina y a arcilla seca. Era mi santuario. Cerré la puerta y le puse el cerrojo. Por primera vez desde que salí de la oficina de Baltasar, me permití respirar. Me deslicé por la puerta hasta el suelo, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Estaba sola. Completamente sola. Habían quemado 650 millones de pesos frente a mí y yo había sonreído. Ahora la adrenalina se desvanecía, y el pánico comenzaba a filtrarse. ¿Y si se salían con la suya? ¿Y si mi sonrisa era el último acto estúpido de una artista ingenua? Mi mano fue instintivamente a mi bolsillo. Saqué un pequeño objeto. Una memoria USB, de un color azul brillante. La escena de la quema del cheque se desvaneció y fue reemplazada por otro recuerdo. Uno más tranquilo, pero mucho más importante. Un mes antes. El hospital. El olor a antiséptico y enfermedad. Mi abuelo, don Ramiro, ya no era el hombre imponente que había construido un imperio. Era un conjunto frágil de huesos bajo una sábana blanca. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Afilados como cuchillos de obsidiana, brillantes de inteligencia. Me había llamado. Solo a mí. Leonel y mis padres habían intentado interceptar la llamada, diciendo que el abuelo necesitaba descansar y que mi presencia solo lo alteraría. Pero él había insistido. Me senté a su lado, sosteniendo su mano, que se sentía como papel de lija. Elodia, susurró. Su voz era un hilo. Estoy aquí, abuelo. Descansa. No, dijo, y una chispa de su antigua fuerza regresó. Escúchame. No tenemos tiempo. Tienes que prometerme algo, niña. Lo que sea, abuelo. He cambiado el testamento. Sentí un escalofrío. Abuelo, no tienes que. Cállate y escucha, me interrumpió, y sonreí. Ahí estaba él. Se lo dejé todo a la única persona que lo merece. A ti. Mi corazón se detuvo. No. Abuelo, no. No puedes. Me odiarán. Me destruirán. Lo sé, dijo con calma. Lo sé. Por eso tenemos un plan. Me miró fijamente. ¿Crees que no sé quiénes son? ¿Crees que no he visto cómo te han tratado? Héctor es un cobarde. Genoveva está cegada por la vanidad. ¿Y Leonel? Hizo una pausa, y una sombra de tristeza cruzó su rostro. Leonel es un incompetente codicioso. No tiene el alma de un artista. Solo tiene el apetito de un lobo. Destruiría Talavera de la Luz en 5 años, la convertiría en una maquiladora de tazas baratas. Pero, abuelo. Escucha el plan, Elodia. Es importante. Me explicó. El testamento. La lectura. El licenciado Baltasar. Y luego, me entregó algo desde debajo de su almohada. La pequeña USB azul. Baltasar te dará un sobresellado y un cheque ceremonial. Ellos lo verán. Perderán la cabeza. Probablemente lo destruyan frente a ti. Leonel ama el drama. Probablemente use ese estúpido cipo suyo. Me reí, a pesar de las lágrimas. ¿Cómo puedes saber eso? Conozco a mi gente, niña. Y su codicia es más predecible que el amanecer. Su mano apretó la mía. Y aquí es donde entras tú. Cuando lo hagan, cuando quemen ese cheque, cuando rasguen ese sobre, no llores. No grites.
No les des esa satisfacción. Quiero que los mires a los ojos, y sonrías. ¿Qué sonría? Sí. Una sonrisa pequeña. Como si supieras un secreto que ellos no. ¿Por qué lo sabes? Esto, dijo, presionando la USB en mi palma, es el verdadero testamento. El verdadero dinero. El verdadero plan. No entiendo, abuelo. Baltasar solo tiene una parte del plan. Él es el cebo. Esto es la trampa. Cuando salgas de allí, vienes aquí, a tu estudio, y conectas esto. Sigue las instrucciones al pie de la letra. Me miró con una intensidad que casi me hizo retroceder. Él odia. Te he dado la puerta. Te he dado la llave. Pero tienes que ser tú la que cruce el umbral. Has huido toda tu vida. Has dejado que te pisoteen. Yo ya no estaré aquí para protegerte. Tienes que dejar de ser la artista asustada y convertirte en la leona que sé que eres. ¿Entendido? Tragué saliva, asintiendo. Sí, abuelo. Bien. Se recostó, agotado. Ahora vete. Y no vuelvas hasta que te llamen para la lectura. No dejes que te vean cerca de mí. Te quiero, abuelo. Yo también te quiero, mi luz rota. Ahora, ve y muéstrales de qué están hechas tus cicatrices. Fue la última vez que hablé con él. Y ahora, sentada en el suelo de mi estudio, con el sol de la tarde entrando por la ventana, miré la pequeña USB azul en mi mano. El plan de mi abuelo. Mi legado. Mi batalla. Me levanté y caminé hacia mi computadora portátil. Era hora de dejar de huir. Me senté en mi escritorio, el que había construido yo misma con madera de pino recuperada. La luz del atardecer teñía de naranja las paredes de mi estudio. Mis manos temblaban ligeramente mientras insertaba la USB azul en el puerto de mi laptop. Apareció una sola carpeta en el escritorio, instrucciones. Hice doble clic. Dentro había 2 archivos. Un PDF llamado Fideicomiso, PDF, y un documento de texto llamado Plan BTXT. Abrí el PDF primero. Era un documento legal, denso, notariado y sellado. Un fideicomiso. Un fideicomiso irrevocable establecido hacía 2 semanas, mientras mi abuelo aún vivía. Leí las cláusulas, mi corazón latiendo más rápido con cada página. El nombre del fideicomiso era Fideicomiso de Arte Elodia Arteaga. El beneficiario único, Elodia Arteaga. Los activos transferidos al fideicomiso. La totalidad de las acciones de la fábrica Talavera de la Luz. Todas las propiedades inmobiliarias asociadas, incluyendo la hacienda familiar, donde vivían mis padres, y los terrenos de la fábrica. El contenido de todas sus cuentas de inversión personales. Un apéndice al final detallaba la transferencia de activos líquidos. 650 millones de pesos habían sido transferidos de sus cuentas personales a la cuenta blindada de este fideicomiso. 2 semanas antes. Me tapé la boca con la mano. El testamento que el licenciado Baltasar había leído era real, sí, pero era solo una formalidad para la ley. La verdadera transferencia, la que importaba, ya había sucedido. En secreto. El cheque que Leonel había quemado con tanto gusto, era solo un trozo de papel sin valor. Un cheque ceremonial. Una copia sin fondos. Mi abuelo había jugado con ellos. Había anticipado su furia, su arrogancia, y les había dado exactamente lo que querían, algo que destruir. La lectura del testamento no era para darme el dinero. Era una obra de teatro. Una prueba final para exponer su verdadera naturaleza ante un testigo legal, el licenciado Baltasar. Me reí. Una risa que comenzó como un sollozo y se convirtió en algo casi histérico. Me reí por la brillantez de mi abuelo, por su astucia. No lloré por el dinero. Lloré por la absoluta y total validación. Él me había visto. Él había creído en mí, incluso desde la tumba. Pasé la noche leyendo y releyendo los documentos, durmiendo unas pocas horas en mi sofá,
sintiendo por primera vez en mi vida algo parecido a la seguridad. A la mañana siguiente, me puse el mejor vestido que tenía. Uno que había comprado en una tienda de segunda mano, pero que era de buena tela. Me cepillé el cabello, me puse un poco de maquillaje. Si iba a reclamar mi imperio, tenía que parecer la dueña. El fideicomiso estaba en un banco importante, uno diferente al que usaba mi familia. Llegué a la sucursal principal, en el Distrito Financiero de Puebla, y pedí hablar con el ejecutivo de banca privada a cargo del fideicomiso. Me hicieron pasar a una oficina lujosa, con aire acondicionado y arte moderno en las paredes. Un hombre joven con un traje caro me sonrió. Señorita Arteaga, la esperábamos. Soy el licenciado Morales. Qué terrible lo de su abuelo, nuestro más sentido pésame. Gracias, dije, tratando de sonar profesional. Estoy aquí para activar mi acceso al fideicomiso y confirmar mi identidad. Por supuesto, solo una formalidad. Me pidió mi INE, mi identificación oficial. Se la entregué. Él tecleó en su computadora. La sonrisa en su rostro se desvaneció lentamente. Frunció el ceño. Tecleó de nuevo. Qué extraño, murmuró. ¿Hay algún problema?, pregunté, mi estómago comenzando a apretarse. Debe ser un error del sistema, dijo, forzando una sonrisa. Un momento. Llamó a alguien por teléfono, hablando en voz baja. Colgó y me miró, su rostro ahora pálido y notablemente incómodo. Licenciado Morales, ¿qué pasa? Señorita Arteaga, hay un problema muy serio. La cuenta del fideicomiso está congelada. ¿Congelada? ¿Por qué? Mi abuelo. No es por orden del fideicomitente, dijo, tragando saliva. Según nuestro sistema, la cuenta está congelada porque, bueno, la única beneficiaria, usted, aparece en el sistema como fallecida. Sentí como si el suelo de mármol se abriera bajo mis pies. ¿Qué? Según el registro civil, usted, Elodia Arteaga, falleció. Salí del banco tambaleándome. El aire acondicionado de la oficina fue reemplazado por el calor húmedo de la calle. Fallecida. Muerta. Mi siguiente parada fue el registro civil. El edificio gris y burocrático olía a polvo y desesperación. Después de una hora de espera, una mujer con cara de aburrimiento me atendió. Quiero verificar mi estatus, por favor. Le di mi nombre y mi CURP. Ella tecleó. Su expresión no cambió. Sí, aquí está, dijo monótonamente. Acta de defunción número 1104. Elodia Arteaga. Fallecida. Pero estoy aquí. Estoy viva. Ella me miró por encima de sus gafas. El sistema dice que está muerta, señorita. Causa de la muerte, neumonía atípica. El acta se levantó. Miró la pantalla. Hace 3 semanas. 3 semanas. El aire salió de mis pulmones. 3 semanas. Eso fue antes de que muriera mi abuelo. Él todavía estaba vivo. Ellos ya me habían matado. Sabiendo que él estaba en el hospital, sabiendo que el final estaba cerca, ellos prepararon el terreno. No fue una reacción impulsiva a la lectura del testamento. Fue un plan. Un plan frío, calculado y monstruoso. Tendrá que iniciar un juicio de rectificación de acta, dijo la mujer, bostezando. Eso tarda meses. Años, a veces. Salí del edificio, sorda, ciega. Y entonces las vi. Al otro lado de la calle, en un café al aire libre, estaban mi madre, Genoveva, y mi tía Úrsula, su hermana y principal secuaz. Estaban bebiendo mimosas. Riendo. Mi madre me vio. Nuestras miradas se cruzaron a través del tráfico. La risa se borró de su rostro. Pero no fue reemplazada por sorpresa. No fue reemplazada por culpa. Fue reemplazada por una mirada de frío y absoluto triunfo. Ella levantó su copa hacia mí, en un brindis silencioso.
La rabia, pura y blanca, reemplazó cada gramo de miedo en mi cuerpo. Mi abuelo tenía razón. Esto era una guerra. Y yo acababa de perder la primera batalla. Pero en mi bolsillo, mi teléfono vibró. Había olvidado abrir el segundo archivo. El documento de texto. Plan BTXT. Me metí en el primer baño público que encontré, uno sucio en un pequeño parque. Ignoré el olor y me encerré en un cubículo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Abrí el archivo, Plan BTXT. Era un mensaje corto de mi abuelo. Su estilo. ¿Ya te mataron? Bien. Era de esperarse. La codicia de tu madre es tan vasta como su inseguridad. Ahora, el verdadero trabajo comienza. Ya no eres una artista, Elodia. Eres una general. Toma el primer autobús a la Ciudad de México. Ve a la terminal Tapo. Toma un taxi a Santa Fe. Dirección, Langford Private Vaults. Diles que vienes a ver la caja 17. La llave es la que te di en tu cumpleaños número 18. La que dijiste que era anticuada. Confía en la abogada. No en Baltasar. Él es un buen hombre, pero esto necesita un tiburón. Ve ahora. Deja de huir. Pelea. La llave. ¿Qué llave? Corrí a mi departamento, cerré la puerta y busqué frenéticamente en mi alajero, un desastre de aretes disparejos y cadenas rotas. Y allí estaba. Una vieja llave de latón, pesada, con un diseño ornamental. Me la había dado en mi 18º cumpleaños. Para cuando necesites abrir tu verdadero yo, me dijo. Yo pensé que era una metáfora cursi. No era una metáfora. Empaqué una mochila con lo esencial, mi laptop, la USB, la llave, una botella de agua y todos los ahorros que tenía, unos pocos miles de pesos. No gasté un segundo. Corrí a la terminal de autobuses de Puebla, la Capú. Un boleto al primer autobús a la Ciudad de México, le dije al hombre de la taquilla. 2 horas y media después, que parecieron una eternidad, el autobús me dejó en la monstruosa terminal Tapo. El aire de la Ciudad de México era más denso, más cargado. Tomé un taxi, sintiéndome ridículamente expuesta. ¿A Santa Fe? ¿Segura, Guerita?, me preguntó el taxista, mirándome por el espejo. Mi ropa barata no encajaba con uno de los distritos más caros del país. Segura, dije, tratando de sonar firme. Langford Private Vaults no se parecía en nada a un banco. Estaba en la planta baja de un rascacielos de cristal ahumado. No tenía letreros llamativos. Solo una puerta de caoba sólida y un pequeño lector de tarjetas. Toqué el timbre. Un hombre con un traje impecable abrió la puerta. Sí. Vengo a ver la caja 17, dije, mi voz sonando más delgada de lo que quería. Él me miró de arriba a abajo. Su llave, por favor. Le entregué la pesada llave de latón. Él la examinó, luego miró una lista en su computadora. Asintió. Por aquí, señorita Arteaga. Me guió por un pasillo silencioso, alfombrado, que olía a dinero viejo. Llegamos a una bóveda. Una pared de metal brillante, del piso al techo. El aire estaba helado. Caja 17, dijo, insertando su propia llave maestra junto con la mía. Giraron al unísono. Abrió un cajón de metal largo y delgado y lo deslizó hacia mí. Le daré privacidad. Se retiró y cerró la puerta de la bóveda, dejándome sola en el silencio frío. El cajón estaba casi vacío. Contenía solo un portafolios de cuero negro, resistente al fuego. Lo abrí. Dentro no había dinero. Había algo mucho mejor. Había municiones. Un paquete de documentos sellados. Mi acta de nacimiento original. Mi pasaporte. Todos los documentos que mi madre había perdido, convenientemente hacía años, impidiéndome salir del país o solicitar ciertos préstamos. Un segundo testamento.
Este estaba fechado después de mi muerte fabricada. Estaba notariado. La primera línea decía: yo, Ramiro Arteaga, en pleno uso de mis facultades, y habiendo sido informado de la fraudulenta y maliciosa acta de defunción de mi nieta, Elodia Arteaga, reitero y confirmo mi deseo. Era una bomba legal. Mi abuelo, incluso después de que lo supiera, había contraatacado. Un paquete de certificados de acciones físicas. Las acciones originales de Talavera de la Luz. Con mi nombre escrito en ellas como la nueva propietaria. Y finalmente, otra memoria USB. Esta estaba envuelta en terciopelo negro. Guardé todo en mi mochila, cerré el cajón y salí de la bóveda. El hombre del traje me esperaba. Que tenga un buen día, señorita Arteaga. Igualmente, dije. No podía volver a mi departamento en Puebla. Si sabían que estaba viva, podrían estar vigilándolo. Me metí en un pequeño café internet en una calle lateral, pagué por una hora en una cabina privada y conecté la USB de terciopelo. Esta vez, era un solo archivo de video. Hice clic. Apareció el rostro de mi abuelo. Estaba en su silla, en el taller de cerámica. La luz del sol entraba por la ventana. Se veía pálido, pero sus ojos ardían. Elodia, mi niña, comenzó, su voz rasposa. Si estás viendo esto, significa que hicieron lo peor. Intentaron borrarte. Tosió, un sonido seco que me partió el corazón. Siempre fuiste la callada, continuó. La observadora. La que sentía demasiado. Por eso te temían. Y por eso confiaba en ti. Héctor, Leonel, ven la fábrica como una alcancía. Tú ves el alma. Y el alma no puede ser comprada, ni vendida, ni quemada. Se inclinó hacia la cámara. Esto ya no es dinero, Elodia. Es legado. Es memoria. Si intentaron quemar tu futuro, así es como regresas. En esta USB hay otro archivo. Una carpeta llamada Evidencia. Ábrela solo con la abogada. Su nombre es Sofía Mendoza. Es un tiburón. Dale esto. Ella sabrá qué hacer. Ahora, ve. Pelea. Y no tengas piedad. Ellos no la tuvieron contigo. La pantalla se volvió negra. Me quedé mirando mi propio reflejo en la pantalla oscura. Mis ojos estaban secos. Mi corazón era una piedra fría. Busqué en Google. Sofía Mendoza, abogada, Puebla. Las lágrimas podían esperar. Era hora de encontrar al tiburón. Regresé a Puebla esa misma noche, pero no a mi departamento. Me registré en un pequeño hotel de paso cerca de la terminal de autobuses, pagando en efectivo. Me sentí como una fugitiva, lo cual, irónicamente, era cierto. Era una fugitiva de mi propia muerte. A la mañana siguiente, llamé al despacho Mendoza y Asociados. Quisiera una cita con la licenciada Sofía Mendoza, dije, tratando de que mi voz sonara firme. ¿Es usted un cliente existente?, preguntó la recepcionista con voz aburrida. No, pero don Ramiro Arteaga me refirió. Hubo una pausa. El tecleo se detuvo. La licenciada Mendoza tiene una cancelación en 1 hora. ¿Puede estar aquí? Estaré allí en 20 minutos. La oficina de Sofía Mendoza no se parecía en nada a la de Baltasar. La de Baltasar olía a historia y esta olía a victoria. Estaba en el piso más alto de un rascacielos de cristal en la zona moderna de Angelópolis. Muebles minimalistas, arte contemporáneo, caro, y una vista impresionante de los volcanes. Sofía Mendoza era tan impresionante como su oficina. Tendría unos 45 años, vestida con un traje sastre color marfil que probablemente costaba más que mi renta de 1 año. Su cabello negro estaba recogido en un moño impecable y me miraba por encima de unas gafas de diseñador con ojos que no se perdían nada. Señorita Arteaga, dijo, sin levantarse. O debería decir, el fantasma de Puebla. Siéntese. No era una invitación, era una orden. Me senté.
Tengo 20 minutos antes de una conferencia telefónica con Zurich. Espero que esto sea bueno. No dije nada. Abrí mi mochila, saqué el portafolios de cuero de la bóveda de Langford y lo puse sobre su escritorio de cristal. Mi familia falsificó mi acta de defunción para robar mi herencia, dije. Ella me miró fijamente. Y mi abuelo, don Ramiro, lo anticipó todo. Por primera vez, vi un destello de interés. Se inclinó hacia adelante. Continúe. Abrí el portafolios. Saqué el testamento post-muerte. Saqué los certificados de acciones. Saqué la USB de terciopelo. Mi abuelo me dijo que usted sabría qué hacer con esto. Ella tomó la USB. Don Ramiro me contactó hace 6 meses, dijo, casi para sí misma, mientras la insertaba en su computadora. Un caso hipotético, dijo. Un cliente, fantasma. Me pagó una tarifa de retención muy generosa. Sus dedos volaron sobre el teclado. Dijo que su nieta fantasma podría necesitar un tiburón, no un abogado de pueblo. Hizo clic en el archivo. Su expresión permaneció impasible, pero vi cómo se le tensaba la mandíbula. ¿Ya vio la carpeta, evidencia? Pregunté. Estoy en eso. Abrió la carpeta. Dentro había docenas de archivos. Extractos bancarios. Órdenes de transferencia. Contratos. ¿Qué es esto? Preguntó. No lo sé. Mi abuelo dijo que solo usted debía verlo. Ella comenzó a abrir los archivos, uno por uno. Y entonces, la vi sonreír. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que huele sangre. Oh, Dios mío, susurró. Son unos idiotas. ¿Qué? Tu hermano Leonel, dijo, girando la pantalla hacia mí. No esperó. En el momento en que tu muerte fue oficial, comenzó a mover el dinero. Me mostró una orden de transferencia. Falsificó tu firma. Aquí. Y aquí. Estaba vendiendo activos de la fábrica. Transfiriendo fondos a sus cuentas personales en el extranjero. Usando la firma de una muerta. Se recostó en su silla y se rió. Una risa corta y aterradora. Señorita Arteaga, su familia no solo cometió un fraude civil. Cometieron múltiples delitos penales. Falsificación de documentos públicos. Fraude bancario. Falsificación de firmas. Evasión fiscal. La lista sigue y sigue. Tu hermano es un completo imbécil. Entonces, ¿podemos hacer algo? La licenciada Mendoza me miró como si hubiera dicho una estupidez. Hacer algo, repitió. Querida, no vamos a hacer algo. Vamos a desatar el infierno. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando los volcanes. Este es el plan. 1. Mañana a primera hora, presentaremos una moción de emergencia en el Tribunal Civil para rectificar tu estatus. Con este testamento, señaló el escritorio, es pan comido. 2. Simultáneamente, presentaremos una orden para congelar todos los activos de Héctor, Genoveva y Leonel Arteaga. Cuentas bancarias, propiedades, tarjetas de crédito. Todo. 3. Presentaremos cargos criminales. Con estas pruebas, golpeó la USB, tu hermano no irá a un juicio civil. Irá a la cárcel. Se volvió hacia mí. Pero necesito saber algo. ¿Estás lista para esto? No será bonito. Tu familia te arrastrará por el lodo. ¿Puedes soportarlo? Pensé en mi madre brindando por mi muerte. Pensé en Leonel quemando el cheque. Pensé en mi arte roto en el almacén. Miré a la abogada más temible de Puebla y le devolví la sonrisa. Licenciada, dije. Queme el mundo por mí. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo.
También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. La audiencia de emergencia se fijó para 48 horas después. Fueron las 48 horas más largas de mi vida. Me quedé en el hotelucho, viviendo a base de café y galletas, mientras Mendoza y su equipo de jóvenes abogados trabajaban día y noche. Se presentarán, me aseguró por teléfono. Su abogado, un tal Rivas, es un engreído de tercera. Intentará desestimar el caso llamándote impostora. Deja que hable. No digas nada hasta que te lo indique. Y por el amor de Dios, cómprate un traje decente. Me dio una dirección. Era una de sus clientas, dueña de una boutique de lujo. Dile que yo te mando. Ponlo en mi cuenta. El día de la audiencia, entré al juzgado sintiéndome como una extraña en mi propia piel. El traje sastre de lino gris me quedaba perfectamente. Mi cabello estaba recogido. Por fuera, parecía una mujer de negocios. Por dentro, mi corazón era un tambor desbocado. La sala estaba casi vacía, excepto por los interesados. Y entonces entraron ellos. Mi familia. Leonel entró primero, pavoneándose, con su abogado Rivas a su lado. Se veía confiado, riendo de algo que Rivas le decía. Mi padre, Héctor, lo seguía, pálido y sudoroso. Y luego, mi madre, Genoveva. Llevaba un vestido negro de luto, el epítome de la madre afligida. Me vieron sentada junto a Mendoza. La sonrisa de Leonel se congeló. La cara de mi padre se volvió gris ceniza. Mi madre me miró con un odio tan puro, tan concentrado, que casi me hizo retroceder. Susurró algo al abogado Rivas. Rivas, el abogado engreído, se rió y nos miró con desdén. Se levanta la corte, anunció el alguacil. El juez, un hombre mayor con cara de pocos amigos, entró y leyó el caso. Audiencia de emergencia para la rectificación de acta y moción de aseguramiento de bienes. Caso Arteaga. Se ajustó las gafas y miró al abogado Rivas. Licenciado, ¿qué es esta farsa? La demandante principal, Elodia Arteaga, está registrada como fallecida. El abogado Rivas se levantó, sonriendo a la sala. Exactamente, su señoría. Es una farsa. Estamos aquí perdiendo el tiempo. Mis clientes, la familia Arteaga, están de luto por su patriarca y por la trágica muerte de su hija. ¿Y esta? Señaló directamente hacia mí. Esta mujer, esta impostora, esta oportunista, está tratando de profanar su dolor. Está intentando suplantar la identidad de una muerta para reclamar una herencia que no le pertenece. Es un insulto. Genoveva sollozó en el momento justo. Leonel puso cara de justa indignación. El juez me miró con sospecha. Licenciada Mendoza, ¿qué tiene que decir? Mendoza se levantó, tranquila, serena. Su señoría, mi colega tiene razón en una cosa. Hay un insulto en esta sala. Un insulto a la justicia. Un insulto a la decencia humana. Hizo una pausa. La mujer sentada a mi lado es Elodia Arteaga. Y está muy viva. Y las personas que la mataron están sentadas al otro lado de esta sala. La sala contuvo el aliento. El abogado Rivas saltó. Objeción. Eso es difamatorio. Silencio, gritó el juez. Mendoza, más le vale tener pruebas extraordinarias. Oh, las tengo, su señoría, dijo Mendoza. Pruebas, testigos y, si me lo permite, una presentación. Una pantalla gigante descendió del techo. Comencemos con el testamento 2, dijo Mendoza, mientras un asistente conectaba una laptop. El testamento post-muerte de mi abuelo apareció en la pantalla, con la firma del notario y la fecha claramente visible. Este testamento, explicó Mendoza, fue firmado por don Ramiro después de que su nieta fuera fraudulentamente declarada muerta por sus oponentes. Lo que demuestra que él estaba al tanto del fraude y que su deseo de heredarla era inequívoco. El abogado Rivas palideció. Genoveva empezó a hiperventilar. Pero eso,
continuó Mendoza, es solo el aperitivo. Y ahora, con su permiso, un testigo que los demandados creían que nunca escucharía. El propio don Ramiro Arteaga. Mendoza hizo clic en un archivo de video. El rostro de mi abuelo, pálido pero feroz, llenó la pantalla. El audio de la bóveda de Langford resonó en la sala del tribunal. Si están viendo esto, comenzó la voz rasposa de mi abuelo, significa que mi hijo, mi nuera y mi nieto han intentado enterrar viva a mi nieta. Apaguen eso, gritó Leonel, poniéndose de pie. Está loco. Estaba senil. Eso es ilegal, gritó Rivas. Siéntense, rugió el juez. Continúe, licenciada. El video continuó. Mi abuelo detalló su amor por mí, su decepción por ellos, y su fe en que yo era la única que podía salvar el alma de la fábrica. Cuando la pantalla se volvió negra, la sala estaba en un silencio sepulcral. Y finalmente, dijo Mendoza, su voz cortando el silencio, la evidencia criminal. En la pantalla aparecieron las órdenes de transferencia. Las firmas falsificadas de Elodia Arteaga, junto a la firma real de mi INE. Mientras la familia lloraba a su hija muerta, dijo Mendoza, en realidad estaban usando su firma fantasma para saquear la compañía que decían proteger. Millones de pesos transferidos a cuentas privadas en las Islas Caimán. Todo firmado por don Leonel Arteaga. El juez se quitó las gafas. Miró a mi familia. Su rostro era una máscara de furia controlada. Licenciado Rivas, dijo el juez, su voz peligrosamente baja. ¿Tiene algo que decir sobre esto? Rivas abrió y cerró la boca como un pez. Héctor, Genoveva y Leonel Arteaga, dijo el juez. Este tribunal no solo aprueba la rectificación inmediata del acta de la señorita Elodia Arteaga. También ordena el congelamiento inmediato de todos sus bienes personales y corporativos. Y ordena al Ministerio Público abrir una investigación criminal inmediata por los delitos de fraude, falsificación y los que resulten. Alguacil, asegúrese de que no salgan de la ciudad. El martillo del juez cayó. ¡Pum! El sonido resonó como un disparo. Genoveva soltó un grito agudo. Leonel se desplomó en su silla, su rostro del color del yeso. Yo exhalé. No fue un suspiro de alivio. Fue una liberación. El fantasma finalmente había hablado. Los días siguientes fueron un borrón. Los titulares de los periódicos locales de Puebla eran escandalosos. El fantasma de Talavera, fraude millonario sacude a familia de élite. La sociedad poblana, esa misma que mi madre tanto temía, se estaba dando un festín con nuestra desgracia. La licenciada Mendoza fue despiadada. En menos de una semana, había asegurado el control total de Talavera de la Luz a mi nombre y había iniciado el proceso para repatriar los fondos que Leonel había intentado robar. Mis padres y mi hermano tenían prohibido salir del país y sus cuentas estaban vacías. Un día, recibí un mensaje. De Leonel. No era un insulto. No era una amenaza. Eran 3 palabras. Por favor, Elodia. Me citó en el mismo café de Cholula donde me había reunido con mi abuelo por última vez. Dudé. Pero la licenciada Mendoza me había dado un consejo. Ve. Escucha. Pero no prometas nada. Y graba todo. Llegué. Él ya estaba allí. No era el hombre del traje brillante. Parecía pequeño. Llevaba la misma ropa arrugada de hacía 2 días. Tenía ojeras y no se había afeitado. Gracias por venir, murmuró cuando me senté. No dije nada. Solo puse mi teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo, y presioné grabar. Elodia, tienes que parar esto, dijo, su voz quebrada. Están hablando de la cárcel. Cárcel. ¿Entiendes? Tú falsificaste mi firma, Leonel. Intentaste robar millones. Fue mamá, gritó de repente, golpeando la mesa. Fue idea suya. Todo. El acta de defunción, ocultar tus documentos. Ella me dijo que firmara esos papeles, dijo que era solo, proteger,
los activos de la familia de los acreedores. Yo no sabía que era robarte a ti. Lo miré. El mismo Leonel. Siempre culpando a alguien más. Siempre débil. Tú quemaste el cheque, Leonel. Tú dirigías la empresa. Tú diste las órdenes. Porque estaba asustado, lloró. Lágrimas de cocodrilo corrían por su rostro. Mamá dijo que el abuelo me odiaba, que te prefería a ti, que si no aseguraba mi futuro, me quedaría sin nada. Tú siempre huyes, él odia. ¿Por qué no pudiste simplemente huir esta vez? Toma el dinero y vete, pero retira los cargos criminales. Por favor. Me incliné sobre la mesa, mi voz tranquila. Yo huí, Leonel. Toda mi vida. Huí de esta familia, de sus expectativas, de su crueldad. Y tienes razón, mi abuelo me dio la puerta. Pero me dijo que yo tenía que cruzarla. Y lo hice. No voy a retirar los cargos. No voy a huir. Me levanté. Él me miró con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a una extraña. Tú no eres el empresario brillante que crees que eres, le dije. Eres solo un niño asustado que le teme a su mami. Y yo no soy la artista rara y rota. Soy la dueña de todo lo que creíste que era tuyo. Dejé 200 pesos sobre la mesa. Para tu café. Y el mío. Salí del café y no miré atrás. Esa tarde, fui a la fábrica. Talavera de la Luz. Por primera vez, entré por la puerta principal como la dueña. Los artesanos, los mismos que me habían enseñado a tornear, me miraban con cautela. No fui a la oficina principal, la que había sido de Leonel. Fui al viejo taller de mi abuelo, el que había estado cerrado desde su muerte. Olía a polvo, pero también a arcilla y a trementina. Su torno estaba allí, cubierto por una lona. Sobre su mesa de trabajo, había una última caja de madera. No era una bóveda. Era su caja de herramientas personales. Dentro no había dinero. No había documentos legales. Solo había un bloque de arcilla de Oaxaca, la favorita de mi abuelo, envuelta en un paño húmedo. Y una última nota, escrita con su letra temblorosa. Intentaron quemar el legado, decía. Pero tú heredaste los cimientos. El dinero va y viene. La fama es un fantasma. Pero la arcilla es para siempre. Ahora, haz algo que no puedan borrar. Me senté en su viejo banco de madera. Tomé la arcilla. Era fresca, maleable. Miré a mi alrededor el taller. Había piezas rotas, experimentos fallidos de mi abuelo. Tomé un jarrón de talavera con una grieta. Saqué mis propias herramientas de mi mochila. El polvo de oro. La laca. Me senté al torno, y con el sol de Puebla entrando por la ventana, comencé a trabajar. Comencé a reparar las grietas. Mi familia lo perdió todo. Mis padres perdieron la casa, mi hermano enfrenta una sentencia de prisión. Mi madre me llama todos los días desde un teléfono prestado, llorando, gritando, diciéndome que he destruido a la familia, que soy un monstruo. ¿Estuve mal? Estuve mal en tomar lo que era mío, en luchar por el legado de mi abuelo, en dejar que la justicia siguiera su curso. ¿O solo estaba reparando, finalmente, lo que ellos rompieron?